Hola, te doy la bienvenida a la presentación del fondo de inversión NACAR, un fondo de inversión enfocado en el mundo de las pequeñas compañías, ya disponible en las principales plataformas de inversión y que no requiere de inversión mínima, es prácticamente simbólica. Y en este vídeo pues quiero contarte qué es NACAR, cómo invierte y por qué creo que existen más oportunidades en el universo de las pequeñas compañías o small caps. Y al final hablaré de 5 ideas de inversión, 5 ejemplos de compañías que tenemos en cartera a día de hoy y creo que representan muy bien dónde está el fondo invertido a día de hoy. La idea central es muy simple, que es invertir donde nadie busca. Es decir, compañías pequeñas, poco seguidas, en general sin cobertura de analistas, fuera de los índices principales y con menos atención en definitiva por parte del mercado, donde creo que todavía pueden encontrarse ineficiencias reales por parte del mercado para un inversor de gestión activa y con mucha paciencia. Sin más, vamos allá. Bueno, antes de empezar, recordar que esta presentación tiene un carácter exclusivamente informativo, no constituye una oferta, una recomendación ni un asesoramiento financiero y que cualquier inversor debe revisar el folleto y la documentación oficial del fondo disponible en la CNMV antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión. Bueno, como decía, NACAR es un fondo global de small caps, invertimos en cualquier país del mundo, lógicamente, pues economías desarrolladas y con cierta seguridad jurídica, pero básicamente nuestra idea es encontrar empresas de calidad. Empresas de calidad que las definimos como empresas con ventajas competitivas, cuyos negocios sean robustos, sus balances sean sólidos, es decir, que tengan caja neta, que no tengan deuda o si la tienen sea muy reducida, que sean fuertes generadoras de caja. No invertimos en compañías, por ejemplo, que no sean rentables. Los equipos gestores tengan la capacidad de tomar decisiones racionales y que así lo hayan demostrado en el pasado y con valoraciones asimétricas. Esto quiere decir que en un escenario base, un escenario central de la valoración, obtenemos un rendimiento, una rentabilidad esperada muy atractiva, pero que en el escenario pesimista, es decir, si todo lo que creemos que va a ir bien no lo hace, pues no perdemos dinero. Y en el lado del escenario optimista, es decir, si todo va mejor de lo esperado, pues ahí sí que obtenemos una rentabilidad pues muy por encima de lo que de manera esperada nos va a dar el mercado. No buscamos simplemente empresas pequeñas, no buscamos empresas exóticas. Nuestro objetivo no es ese, es buscar buenos negocios dentro de un universo donde creemos que se pueden encontrar empresas de calidad, bien gestionadas, pero con unas valoraciones muy por debajo de lo que nos puede ofrecer el resto del mercado. En cuanto a la estructura de comisiones, es muy sencilla. No hay comisión de éxito, la comisión de gestión es del 1,5% y la comisión de depositaría del 0,06% y no hay, como digo, comisión de éxito, de suscripción o de reembolso. Ahora bien, todo esto de las compañías pequeñas tiene un precio a pagar y es que el fondo no va a poder crecer indefinidamente, porque si crece demasiado, la calidad de las oportunidades disminuye y nuestra flexibilidad se va a deteriorar. Porque, bueno, nada más nos fastidiaría que o sea, que renunciar a una microcap, por ejemplo, de 10 millones de euros de capitalización al cambio por el simple hecho de que ya no podemos comprarla por nuestro tamaño, ¿no? Esa es nuestra ventaja competitiva principal con respecto a los índices y con respecto a otros fondos de mayor tamaño y jamás vamos a renunciar a ella. Por ello, llegado el momento, pues la intención es cerrar el fondo a nuevas entradas por encima de un umbral que todavía pues, está por definir. En cuanto al asesor, pues yo seré el asesor del fondo, Lucas López, a través de Safir Capital EAF, soy auditor de cuentas y dedicado a la inversión profesional desde el año 2019. Primeramente en una etapa en Galileo Capital SICAP y posteriormente en Only Compounders, fondo que seguirá siendo asesorado por Quique Vázquez. Además, bueno, pues este proyecto, que es la primera vez que emprendo en solitario,
pues va a ser un poco lo mismo que hacía o que llevo haciendo desde hace muchos años en la web Microvalue, y es encontrar ideas de inversión desconocidas, bueno, pues lo que comentaba, de calidad y a valoraciones que son evidentemente bajas y con mucho potencial. Y bueno, pues mi compromiso también es invertir todo mi patrimonio en el fondo, todo mi patrimonio financiero, obviamente, para así, bueno, pues alinear mis intereses pues de manera total con el partícipe. Bueno, y vamos a hacer una analogía con el mar, con el océano, para explicar un poco dónde está Nácar, dónde vamos a buscar las ideas de inversión y dónde está el mercado, ¿no? Porque una parte muy importante de Nácar es entender dónde está mirando el mercado y dónde no lo está haciendo. Y es que esta imagen ejemplifica muy bien dónde está el mercado concentrado. El 80% del valor mundial, vemos ahí, está concentrado entre 10 y el 15% de las compañías totales del mundo. En una fracción muy pequeña del total de compañías está prácticamente todo el valor mundial. Los índices principales y las grandes compañías que todos se nos viene a la mente, Tesla, Nvidia, Amazon, Apple, etcétera. Ahí es donde está el capital, ahí es donde está la cobertura de analistas, toda la atención mediática, los titulares, la competencia analítica y los grandes inversores. Y bueno, pues son pocas empresas en relación con el total del mercado, muy visibles, sobreanalizadas y que dominan totalmente los índices, ¿no? Y ahí es donde vemos que hay muchísima competencia, y para batir al mercado entendemos que hay que ser mucho mejor que la media de esos grandes gestores de inversión y las grandes casas, ¿no? de inversión, ¿no? como JP Morgan, Fidelity, etc. Pero si seguimos bajando, si nos sumergimos en las profundidades del océano, en la mitad aproximadamente, vemos que el 15-25%, más o menos una cuarta parte, una quinta parte del total de las compañías del mundo, están en empresas medianas, y en cambio la mayor parte del mercado, del número de compañías que hay cotizadas en el mundo, son pequeñas compañías. Y todas estas, tanto las pequeñas compañías como las medianas, representan apenas un 20% del valor mundial. Es decir, la práctica totalidad del mundo cotizado representa una fracción muy pequeña del valor mundial. Y aquí nos encontramos, sobre todo cuando bajamos de las mid caps y pasamos a las small caps, a pequeñas compañías, ahí nos encontramos con compañías pues sin atención mediática, sin cobertura de analistas. Bueno, al final representa un poco el tejido empresarial de cualquier país desarrollado, por ejemplo España, donde las pymes pues representan la mayor parte del tejido empresarial, ¿no? Y bueno, pues básicamente ahí es donde vamos a buscar en Nácar, en ese 65 a 75% de compañías, y nos esforzaremos en encontrar y detectar ese menos del 1% dentro de esas pequeñas compañías, pues son perlas desconocidas, las llamamos así, porque son empresas que no tienen nada que envidiar a las grandes compañías en cuanto a calidad, pero cotizando a valoraciones pues extremadamente baratas, ¿no? Y ahí es donde estaremos enfocados en Nácar, y de ahí un poco la referencia al nombre del fondo. Bueno, ahí es donde buscamos, básicamente, donde nadie busca. Invertimos en compañías pequeñas e ilíquidas porque están fuera del alcance de los grandes capitales. Tú, cuando gestionas miles de millones de euros, no puedes invertir en una compañía que capitaliza 50 millones de euros. Es imposible por volumen, por iliquidez, ¿no? Y es que la iliquidez, aunque a veces es incómoda, es una gran fuente de ineficiencia para los pequeños capitales, ¿no? Como pretende ser Nácar en el futuro. Además,
preferimos invertir en empresas que no tengan cobertura de analistas, esto es, que están totalmente desatendidas por el mercado porque se producen todavía más ineficiencias, que no formen parte, lógicamente, de los índices principales. No tenemos ninguna compañía que esté en el Nasdaq 100, en el Standard Poor's 500, en ninguno de los grandes índices que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Bueno, al final buscamos negocios ocultos, bueno, pues en un universo poco competido, ¿no? Donde la selección de compañías también puede marcar la diferencia. También buscamos negocios ocultos dentro de estructuras donde el valor está menos reconocido por el mercado, aunque esto hay que decir que no es nuestro core, ¿no? En definitiva, estas perlas que hemos ido seleccionando conforman pues una colección de empresas que aspiramos a que sea, en definitiva, mejor que el promedio del mercado. ¿A qué le llamamos calidad, ¿no? ¿A qué le llamamos empresas de calidad? Pues en primer lugar, empresas que tengan ventajas competitivas. Nos interesa mucho, estamos hablando de pequeñas empresas, por tanto, compañías que dominan nichos muy concretos, muy pequeños del mercado, infraestructuras o procesos críticos, activos escasos, compañías al final líderes dentro de sus mercados, aunque sean pequeños, ¿no? El segundo, muy importante, la durabilidad de estas ventajas competitivas. No queremos compañías que de repente venga una amenaza y su modelo de negocio sea disruptido, ¿no? En ese sentido. Queremos durabilidad, negocios resistentes, capaces de adaptarse a todos los escenarios. Nos importa mucho que la compañía perdure, que sigamos siendo accionistas dentro de unos años, si lógicamente la TIR, la rentabilidad esperada, sigue siendo atractiva, y sobre todo que tengamos muchísima certidumbre de que pueda seguir viviendo la compañía dentro de muchos años, ¿no? Para ello, la tercera pata es muy importante y es un balance lo más saneado posible. Preferimos baja deuda o prioritariamente que tenga caja neta. Y esto acompañado de una fuerte generación de caja. Preferimos siempre compañías que generen caja y de manera recurrente. Vale, esto es muy importante. Y el balance es una parte esencial de la robustez de nuestras tesis de inversión, ¿no? En cuarto lugar, la directiva, ¿no? Nos fijamos mucho en lo que hace la directiva, no solo lo que dice, sino lo que hace, cómo asigna el capital, esos flujos de caja que entran en la compañía, nos fijamos en qué lo gastan. Si recompran acciones, si pagan dividendos, si diluyen al accionista emitiendo acciones, si hacen adquisiciones, como las hacen. Y preferimos el perfil de fundador empresario que está totalmente alineado con el accionista, y en la mayor parte de nuestras compañías, al ser small caps, pues se da esta circunstancia, ¿no? Compañías que aún siguen gestionadas y lideradas por su fundador. Y en quinto lugar, y no menos importante, son los riesgos. No analizamos solo qué puede salir bien, sino que intentamos destruir la tesis poniéndonos en escenario de lo que puede salir mal, haciendo pruebas de estrés de cada tesis para evitar una pérdida permanente de capital. Es decir, lo que es el escenario pesimista, lo que decía antes, ¿no? Que si se da el escenario más pesimista, pues no perdamos dinero o que perdamos lo menos posible. Eso para nosotros es lo más importante, ¿no? Que sean tesis de inversión lo más robustas posibles. Y por supuesto, y bueno, esto ya es innegociable, cotizando a una valoración injustificadamente baja frente a su realidad operativa de la compañía. Para ello, pues todo esto es imposible o prácticamente imposible que se dé fuera del mundo de las pequeñas compañías. Bueno, y un poco el proceso de búsqueda, ¿no? Que es algo que siempre me preguntan mucho, pues es un proceso de inversión muy estructurado, ¿vale? Primero hacemos una búsqueda global, es un estilo de inversión bottom-up, no top-down, es decir, no nos centramos en países o en sectores, sino que analizamos todo tipo de compañías y en cualquier tipo de país, de manera continua. Todas aquellas compañías que capitalicen por debajo de los 2.000 millones de euros. No hay ninguna compañía que supere esa capitalización.
sin ningún tipo de restricción geográfica, más allá de que, bueno, algún país pues lo tenemos de momento vetado. Bueno, pues me encuentro incómodo, por ejemplo, pues en China, en países pues con cierta inseguridad jurídica o política. Bueno, pues de momento pues todavía no se ha mirado nada ahí, ¿no? Miramos muchísimas compañías, ¿vale? En ese sentido. Después, la fase 2 viene la parte cualitativa. Antes de entrar en los números, pues analizamos las ventajas competitivas, lo que decíamos antes, ¿no? La durabilidad, la calidad del negocio, la recurrencia, la directiva, etcétera. Después, la fase 3 ya entraríamos a estudiar el balance, la caja, la rentabilidad sobre el capital invertido, la valoración, etcétera. Pero bueno, dándole, como digo, menos importancia que la segunda fase. Y luego en la fase 4 entra la parte en la que intentamos romper la tesis con todo tipo de escenarios adversos. ¿Qué sucede en caso de inflación descontrolada? ¿Qué sucede en caso de que la inteligencia artificial pues continúe mejorando cada día? ¿Qué sucede en caso de una crisis financiera global? En caso de una crisis geopolítica o un marco regulatorio más estricto. Lógicamente, aquí no podemos esquivar los riesgos en todas las compañías. Eso es imposible, no existe una compañía sin riesgos. ¿Qué sucede? Aquí lo que intentamos es que en caso de que se dé alguno de estos escenarios, golpee lo menos posible a la compañía. Y muy importante, y esto es algo fundamental en la gestión de una cartera, que si se da alguno de estos escenarios, que no golpee de manera global al conjunto de la cartera, es decir, diversificar en riesgos dentro de la cartera. Por ejemplo, si hay un incremento del precio del petróleo, como así está sucediendo en estas semanas, pues que haya compañías que le perjudiquen, pero que haya otras que le beneficien, de tal manera que equilibramos la cartera y hace que de manera conjunta sea una cartera lo más robusta posible. Eso es un poco la idea de la gestión de los riesgos, y ahí me pongo un poco el gorro del auditor. Finalmente, tomamos la decisión de inversión solo cuando el potencial ajustado al riesgo pues claramente justifica la entrada y mejora a lo que hay a día de hoy en la cartera de NACAR. Bueno, aquí, por poner un poco en comparación NACAR con los índices principales, bueno, pues aquí lógicamente estos son estimaciones, ¿vale? No es exactamente, esto va a ir variando cada día, pero un poco para ver la diferencia que tenemos de la capitalización promedio en NACAR a día de hoy con respecto del Nasdaq, que capitaliza ajustado a los pesos de promedio las compañías del Nasdaq 100, 353.000 millones, son compañías gigantes. Lógicamente el Nasdaq está dominado por las grandes compañías como Tesla, Nvidia, Apple, compañías gigantes, pero incluso si nos vamos al MSCI World, lógicamente también con mucha influencia tecnológica de Estados Unidos, pues nos vamos a 143.000 millones. Pero incluso si nos vamos al índice de pequeñas compañías por autonomasia de Estados Unidos, el Russell 2000, pues ahí nos vamos a un promedio de 5.800 millones de euros, ¿vale? Ya convertidos a euros. En NACAR la capitalización es unas 15 veces o 13 veces inferior al índice de small caps de Estados Unidos. Solo 400 millones de euros de capitalización media. Eso, bueno, pues de manera objetiva estamos operando en un segmento mucho menos cubierto y accesible para grandes patrimonios. De alguna forma, una cosa lleva a la otra, pero no solo compramos empresas más pequeñas por comprar, también compramos empresas de media a valoraciones mucho más razonables. Y aquí, bueno, pues son también datos extraídos de los FACSIS de los índices. El Nasdaq, bueno, cotiza a 35 veces beneficios. Aquí estos son los datos de los índices, son de beneficios. Lógicamente, bueno, de alguna forma distorsionado por valoraciones, pues puede que por Nvidia o Tesla, ¿no? Que está a lo mejor, pues no, si normalizásemos este múltiplo, pues probablemente cotizaría algo más bajo, pero bueno, está claro que cotiza a un múltiplo muy elevado. El MSCI World en torno a las 25 veces beneficios, y el índice de Small Caps
el Russell 2000 de Estados Unidos cotiza actualmente a 21 veces beneficios. NACAR, que es un múltiplo de flujo de caja, que es el múltiplo que utilizamos para valorar las compañías, que normalmente suele ser un 20% inferior a los beneficios, o sea que incluso habría más diferencia, pues cotiza a día de hoy a solo 12 veces del 2026. Y esto, bueno, pues es importante porque no estamos comprando solo small caps baratas y más. Estamos comprando small caps que, en mi opinión, son netamente superiores en calidad y a valoraciones más razonables. ¿Cómo se consigue? Pues lo que veíamos en la slide anterior, yéndonos a compañías mucho más pequeñas que el promedio del mercado. En definitiva, si tuviera que resumir qué hace diferente a NACAR, lo resumiría en estas 5 ideas, ¿no? La primera es la calidad. No interesa cualquier compañía pequeña, queremos buenos negocios. La segunda, el crecimiento. No cualquier crecimiento. Nos interesa sostenible, rentable y respaldado por esa calidad del negocio, ¿no? Nos gusta la recurrencia. La tercera, la robustez del negocio. Una cartera capaz de resistir escenarios, con balances sólidos y negocios que defiendan esa robustez y que tengan por detrás, si puede ser, pues activos físicos que hagan más robusto todavía cada tesis de inversión. La cuarta es la valoración. Lógicamente no pagamos cualquier precio, ¿vale? Esto no es comprar crecimiento por comprar. Tenemos una filosofía value investing, que es pagar cuanto menos mejor por lo que valen los negocios. La disciplina de entrada en las valoraciones es una parte esencial del proceso de NACAR. Y la quinta, y que hace posible que las 4 primeras condiciones converjan, es el universo poco competido donde buscamos, y volvemos a la analogía del océano que decíamos antes, ¿no? Nuestro terreno natural está lejos de la masificación del capital y de las zonas más transitadas, ¿no? No competimos frente a los mejores inversores del mundo, competimos en un nicho donde prácticamente no hay competencia. Bueno, hasta ahora son todo narrativa. Ahora vamos a aterrizar esa narrativa en números. Veíamos que el múltiplo de flujo de caja de la cartera está a 12 veces. El 68% de las compañías que hay en cartera tienen caja neta. El 100% son empresas rentables que generan flujo de caja positivo, eso es innegociable. Y veíamos ahora que la capitalización promedia en euros, ya traspasada a euros, pues son en torno a los 400 millones de euros. En cuanto a la distribución geográfica, aquí sí que también, y esto es también consecuencia de que de que no tenemos preferencias por ningún país o sector, simplemente buscamos compañías de alta calidad. Y esto, bueno, pues aterrizado a distribuciones, pues el patrimonio está diversificado por geografía, tamaño e incluso por temática, ¿no? Ahí vemos que predomina la parte de Europa, en torno al 35% en la parte de Europa en euros y el 26% la parte de Europa no euros, ¿no? Fundamentalmente Reino Unido y Polonia. El 25% estaría en Asia, fundamentalmente Japón y Singapur, y el 11% estaría en Norteamérica, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y México, que tenemos una posición allí de altísima calidad, por supuesto, que es la Bolsa Mexicana de Valores, una compañía con una posición monopolística, regulada, y un 3% en Oceanía, en Australia en este caso. En cuanto a la distribución temática, pues básicamente muy diversificado. Bueno, en primer lugar está el sector financiero. Es importante decir, y luego veremos un ejemplo del sector financiero, no invertimos en aseguradoras ni en bancos. Después veremos en qué invertimos. Un ejemplo ya lo acabo de decir, la Bolsa Mexicana de Valores. Se engloba dentro de esta temática. Y luego, pues de manera más diversificada, tecnología, salud y consumo.
Por tamaños, veíamos que esos 400 millones de euros de promedio pues tienen que irse a muchas compañías pequeñas. Ahí dominan las compañías por debajo de 200 millones de euros al cambio, un 36%, y luego ya está un poquito más diversificado entre compañías entre 200 y 500 millones, 24%, e inferiores a 1.000 millones, 26%. Entre 1.000 y 2.000 millones, que no se ve ahí, un 14%, y no hay ninguna compañía que supere los 2.000 millones de euros de capitalización. Bueno, a pesar de que es un fondo que no es top-down, es decir, no invierte por tendencias o por sectores, sino que va compañía a compañía, al final la calidad, la recurrencia, pues suele darse en sectores similares, ¿no? O en un determinado tipo de compañías, ¿no? Esto nos lleva a que al final la consecuencia de la cartera es básicamente, se puede resumir en tres principales apuestas o temáticas, ¿no? En primer lugar, encontramos un bloque importante de la cartera en compounders de calidad, básicamente compañías con recurrencia de ingresos que dominan mercados muy fragmentados, con alta rentabilidad sobre capital invertido, y esto es importante en compounders que tengan un bajo riesgo de disrupción. Después veremos un ejemplo muy claro de una compañía de esta temática. Un segundo bloque de activos críticos. Hablaremos también de otra idea de inversión, concretamente de la Autoridad Portuaria del Pireo, en Grecia. Después también tenemos mantenimiento de infraestructuras críticas y gestión y recogida de residuos. Y un tercer bloque, que también está un poco entremezclado con compounders de calidad, pero son líderes de nicho, ¿vale? También son compañías que adquieren otras, pero en menor medida están más focalizadas en crecimiento orgánico. Por ejemplo, tenemos una compañía que es intermediaria en adquisiciones, líder en su país, en un nicho concreto de adquisiciones, concretamente de pequeñas compañías. Estamos invertidos en el líder mundial de oftalmología y en la gestora de inversión independiente número 1 en Polonia, de la que también hablaremos a continuación. Bien, la primera compañía que quiero comentar dentro del bloque anterior de compounders es Universal Encassia, una de nuestras compañías japonesas, con una capitalización de solo 140 millones de euros al cambio. Es una compounder que considero oculta porque a priori es una compañía que no llama especialmente la atención, porque su negocio básicamente es el alquiler y mantenimiento de plantas para empresas. A primera vista, como digo, no es un negocio muy atractivo, sofisticado, pero precisamente está ahí la oportunidad, ¿no? Es un mercado que está totalmente fragmentado, es una compañía que está poquito a poco consolidando y tiene mucho sentido la consolidación aquí porque, por ejemplo, una compañía que tiene centros comerciales en Japón, pues lo que le interesa es contratar a una compañía grande que le suministre todos los segmentos de negocio que cubra sus necesidades y además que pueda estar en diferentes ubicaciones. Por eso, para una compañía que tiene 10 centros comerciales en Japón, pues es mucho más sencillo negociar con un solo proveedor que andar negociando pues con diferentes proveedores locales, ¿no? Eso tiene todo el sentido del mundo y además a medida que ganas escala pues consigues mejores precios y no solo eso, sino que la propia Universal Encassia tiene especies pues que son únicas en Japón, no tiene nadie en Japón, ¿no? Y es la única compañía que aglutina pues los principales segmentos de negocio en Japón de manera global en el país. Entonces, nos gusta mucho esta compañía porque combina recurrencia, porque tiene contratos de alquiler recurrentes con cientos y cientos de empresas, baja o nula disrupción tecnológica y escala a medida que va ganando
tamaño en un nicho muy fragmentado. Esto en cuanto a números, pues ha multiplicado por 5 su beneficio por acción en los últimos 10 años y bueno, pues sigue todavía el fundador de la compañía, Takumi Morisaka, que la fundó en 1968 y que todavía tiene el 14% de la compañía y todavía sigue en el board de la compañía, ¿no? Aún así, a pesar de todas estas virtudes, pues cotiza a solo 10 veces flujo de caja libre del 2026, ¿vale? Es decir, es una compañía pequeña, poco seguida y con una relación entre calidad y precio muy atractiva. Es un poco lo que buscamos en Nácar, ¿no? Eh, una compounder de la calidad de Estados Unidos, pero a un precio lógicamente pues muy atractivo, ¿no? A un precio, digamos, más oriental. Y por eso, bueno, pues la hace merecedora de ser unas principales posiciones de Nácar. La segunda compañía de la que quería hablar es una de las compañías que veíamos ahí encuadradas dentro de la temática financiera y que está dentro de la temática del líder de nicho. Se llama Kerkus, es la gestora de activos independiente número 1 en Polonia y está fundada por antiguos directivos del grupo ING en Polonia y liderada por Sebastian Bukek con un 14% de acciones, ¿no? Está muy alineado con los accionistas. Y esto es básicamente una gestora de activos, en mi opinión, mal entendida también por el mercado, o bien entendida, pero como capitaliza solo 150 millones, pues lógicamente está poco analizada. Y bueno, básicamente como cualquier gestora de activos, pues su rentabilidad es tremendamente elevada, pero en el caso de Kerkus tiene la particularidad de que su mix está más orientado hacia la renta fija y por tanto pues no sufre tanto las idas y venidas de los mercados, ¿no? Por tanto, bueno, tiene un modelo de negocio muy rentable y como cualquier gestora de activos altamente escalable. Claro, cotiza solo a 7 veces flujo de caja normalizado del 2026, una valoración que consideramos totalmente fuera de mercado. O sea, compañías de este tipo cotizan mínimo al doble. Y lo que está haciendo mientras tanto Kerkus pues es recomprar acciones de manera muy agresiva. Por ejemplo, en 2025 recompró el 9% de las acciones cotizadas en circulación y recientemente ha lanzado un comunicado para recomprarse el 7% de las acciones de Kerkus. Por tanto, bueno, creemos que están haciendo una buena gestión del capital, aprovechando que todavía no son compañía muy conocida para recomprar de manera agresiva y generando muchísimo valor para los accionistas. La tercera idea que quería tener aquí, trayendo un poquito de cada tipo de inversión, es una idea de inversión de la parte de infraestructuras. Y en este caso creemos que es una infraestructura única y totalmente irreplicable y, en mi opinión, también infravalorada. A mí me llama la atención que todavía no se esté hablando más de esta compañía. Es el puerto de Pireo, la autoridad del puerto de Pireo. En este caso capitaliza en torno a los 900 millones de euros, ya es un poquito más grande. Es una compañía que tiene como socio principal o accionista principal COSCO, una de las principales compañías navieras del mundo, con el 67% de las acciones. Y aquí estamos ante la típica compañía que le da muchísima robustez a la cartera, porque es una infraestructura única, es uno de los principales terminales de contenedores, coches y ferries de Europa, creo que es el principal del Mediterráneo, con una localización totalmente irreplicable, o sea, es imposible de replicar, básicamente porque es el nexo de unión entre 3 continentes, Europa, Asia y África, y además está a solo 10 minutos en coche del centro de Atenas. Eso al final te da una ventaja brutal
en la parte de ferries, ¿no? Es una terminal muy importante que conecta la Grecia continental con las islas griegas, ¿no? Un polo de atracción turística pues muy importante y muy, muy interesante además, ¿no? Y Atenas en cuanto a ciudad, pues lógicamente pues no hay ciudad así en Europa, solo a lo mejor a la altura de Roma en cuanto a atractivo cultural, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta mucho porque representa un tipo de foso económico muy diferente al del resto de la cartera y es una compañía de altísima calidad, ¿no? Con ingresos concesionales de alta calidad y una concesión que aún le quedan 26 años hasta el 2052, con una visibilidad de ingresos pues tremendamente elevada y cotizando a 10 veces flujo de caja siempre normalizado de este año. ¿Vale? Bueno, creemos que a este precio, pues, como decía antes, ¿no? El escenario pesimista, pues es muy difícil perder dinero, si no imposible. La cuarta compañía, aquí nos quedamos en Europa para viajar a Alemania, en este caso Limes y el segundo nombre no me atrevo con él. Una compañía que capitaliza 150 millones, fundada por su actual CEO, el doctor Gerd Frank, que tiene el 77% de la compañía. Es un operador de clínicas privadas de salud mental, pero en un nicho muy, muy, muy premium. Tienen pues tickets diarios de entre 600 euros hasta 1000 euros cada día. O sea, es una auténtica barbaridad a cambio de, lógicamente, darte algo único, ¿no? Un servicio único, pues un servicio de primer nivel, una privacidad absoluta, se encuentra ubicada bueno, en sitios, en lugares también únicos, tanto en Suiza, en las montañas suizas, en Alemania, en Londres y un lugar también muy muy chulo en Liechtenstein. Y en este caso pues combina también tres elementos muy atractivos, ¿no? Muy atractivos. Demanda estructural, la salud, es muy, un, un segmento de negocio con tendencia estructural, activos únicos, como vemos ahí en la imagen, y una experiencia difícilmente replicable. Es decir, es un segmento ciertamente defensivo, pero más defensivo si cabe si te diriges a un segmento premium, muy premium de la población, que lógicamente el lujo está mucho más defendido en caso de, por ejemplo, una crisis financiera, ¿no? No va a sufrir tanto como el promedio, como si fuesen clínicas, digamos, para todos los públicos, ¿no? Bueno, nuevamente es una compañía pequeña y muy poco seguida y básicamente en los últimos 8 años ha multiplicado por 7 sus ingresos. Porque lo que hace esta compañía, en 2026 no van a hacer ninguna adquisición, ya lo comentaron, pero lo que hace es adquirir nuevas clínicas ubicadas en terrenos únicos y implantan el método Limes, bueno, pues con su reputación, pues compran negocios mal gestionados, los mejoran. Es un poco con una filosofía value, ¿no? Y hasta ahora lo han hecho muy bien y, bueno, pues cotiza a una valoración de 14 veces, un poquito por encima del promedio de la cartera, pero yo creo que puede valerlo, ¿no? Entonces, bueno, Limes representa muy bien esos negocios ocultos y de nicho, pues a medida que el mercado vaya reconociendo la calidad de su negocio. Bueno, y acabamos con una compañía que no quería dejar de hablar de una compañía tecnológica, pero con una compañía tecnológica que probablemente se aleje de lo habitual, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la irrupción de la inteligencia artificial. Se trata de un software financiero, un SaaS, un software basado en la nube, que está básicamente especializado para contabilidad, fiscalidad, facturación y nóminas, pero dirigido para a pequeñas empresas y autónomos. Vale, aquí en España pues tenemos el ejemplo que yo particularmente conozco muy bien de Holded, ¿no? Porque
he sido usuario de Holded, ¿no? Entonces es un negocio muy entendible, muy fácil de entender. Bueno, básicamente es una compañía que tiene cuatro elementos muy atractivos. Primero, un viento regulatorio a favor, porque este año entra en vigor la obligatoriedad de la facturación electrónica en Francia. Segundo, un modelo de ingresos recurrentes. Bueno, pues son usuarios que todos los meses pagan su cuota de suscripción. Siempre ha sido rentable desde inicio, tiene caja neta y bueno, pues tercero, una propuesta de valor muy sencilla, igual que Holded, muy intuitivo, una interfaz muy básica, muy simple y bueno, pues con la intención de automatizar pequeños negocios, ¿no? Y cuarto, pues una posición muy interesante para capturar la digitalización de empresas, que no les queda otro remedio que meterse ahora a digitalizar sus procesos. Bueno, aquí creo que haciendo un poco de paralelismo con Holded, ¿no? Que se vendió, o gran parte se vendió a Visma en 2022, la gran compañía de software nórdica, en una operación que ha sido muy comentada en España. Y es que en ese momento Holded acumulaba en torno a 80.000 usuarios, ¿no? Por lo que se ha podido filtrar en noticias, y tenían unos 3,5 millones de ingresos recurrentes, pero con la salvedad de que todavía no era rentable. Bueno, Macomta a día de hoy tiene 100.000 usuarios, tiene un 20% más de usuarios de los que tenía Holded por entonces, ya supera los 4 millones de euros de ingresos, genera más ingresos que los que generaba Holded cuando entró Visma, y es rentable, lo cual no lo era Holded hasta llegar a tener una escala mucho mayor. Bueno, pues si nos vamos a la valoración de Holded en 2022 y la comparamos con la de Macomta a día de hoy, pues vemos que a Holded lo compraron entre 7 y 8 veces más caro que lo que cotiza a día de hoy Macomta. Claro, esto no quiere decir que Macomta valga 7 veces más. Lógicamente, las temperaturas de mercado, los momentos de mercado son muy diferentes entre 2022, con toda la burbuja y la cola y el viento de cola del COVID, con lo que hay a día de hoy con toda la irrupción de la inteligencia artificial. Pero bueno, nos hace ver que de alguna forma la compañía está barata, no está en torno a 3-4 veces ventas del 2026, ¿no? Con 4 millones de euros, pues capitaliza apenas 15 millones de euros, ¿no? Apenas 3 veces y media. Y bueno, como muchas de nuestras compañías en cartera, pues sigue todavía gestionada por el fundador, en este caso por Sylvain Heurtier, y posee más del 70% de las acciones. Lógicamente, este es un negocio que es muy interesante, una compañía que sin duda yo creo que va a seguir creciendo, crece en torno al 30% cada año, pero entendiendo también el riesgo que hay de irrupción de la inteligencia artificial en este tipo de negocios. No obstante, bueno, las cuotas de suscripción que cobran a sus usuarios pues son muy bajas, por tanto, por mucho que se desarrollen nuevos programas a través de la inteligencia artificial, no veo a corto o medio plazo que vayan a cambiarse a otro programa que hayan hecho de manera sencilla por 5 o 10 euros. Yo creo que en ese sentido son más atacables esos softwares que durante muchos años han dominado determinados segmentos de negocio y que cobran auténticas barbaridades a sus clientes. Bueno, y esto es todo. Simplemente por acabar, bueno, pues contratar Nácar es muy sencillo. Estamos en las principales plataformas de inversión, directamente en MyInvestor, solicitándolo a cualquier entidad financiera a través de Allfunds. Y para banca privada, pues nuestra gestora es Creant, por tanto, bueno, pues acércate a alguna de las oficinas de Creant, que están en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, pues de manera sencilla pues puedes contratarlo también. Bueno, y simplemente por acabar, pues nada, espero que haya quedado clara la estrategia de Nácar.
que es simplemente invertir en pequeñas compañías globales de calidad, donde, bueno, pues la mayoría del mercado pues no está mirando, ¿no? Creo que todavía existen multitud de oportunidades importantes en compañías pequeñas, muy poco seguidas y mal valoradas, y que ahí pues una gestión activa pues puede marcar la diferencia, ¿no? Y nada más, si quieres más información sobre el fondo o sobre cómo contratarlo, si tienes alguna duda, alguna opinión, si quieres que desarrolle alguna idea de inversión un poquito más o quieres que hable de algo en concreto, nada, puedes contactar a través de los canales habituales, a través de correo electrónico, de la web, que hemos habilitado esa web de manera temporal. Y bueno, deja tu comentario si te ha gustado el vídeo, si quieres que hablemos de alguna compañía en concreto, suscríbete al canal si te ha gustado, porque seguiremos subiendo contenido como este. Y nada más, muchas gracias por tu tiempo y por tu interés en Nácar.